Se rasgan las vestiduras hablando de que Colombia no interviene en la problemática con Venezuela, de que Venezuela es una dictadura, pero acá pintan un muro y al día siguiente ya lo están tapando. ¿Cuál es la dictadura? Hablar de nuestras cuchas y hablar de nuestra memoria y hablar de nuestros desaparecidos no debería de ser censurado. Crecimos en barrios donde las cuchas siempre nos decían: las paredes tienen oído. Las paredes tienen oído. Y el aerosol en la pared nos dio la posibilidad de entender que también tenían boca. Y el graffiti les dio voz. Pero cuando necesitan mostrar un destino turístico para la ciudad de Medellín, ahí sí importa la Comuna 13, ahí sí importa el graffiti, ahí sí importa el muralismo, ahí sí necesitan a los artistas callejeros. Pero para ser parte de la ciudad y dejarnos expresar en los muros, ahí sí somos unos vándalos. Federico Gutiérrez borra la memoria de las madres buscadoras de La Escombrera. Ni un día duró el mural que honraba la lucha incansable de mujeres como Margarita Restrepo, la madre de Carol Vanessa, una joven que tenía 17 años cuando desapareció en medio de la Operación Orión en la Comuna 13. Le desaparecieron a la hija y ahora quieren borrar su memoria. Este 12 de enero estas mujeres se reunieron en una olla comunitaria mientras colectividades artísticas, liderazgos y activistas se unieron para pintar un significativo mural en Medellín que decía: las cuchas tenían razón. Una frase que simboliza el esfuerzo de estas valientes mujeres que tras años de insistir que en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, estaban los cuerpos de sus familiares, finalmente en diciembre pasado y este mes se encontraron los primeros restos. Las buscadoras siempre tuvieron la razón. Y aunque no nos sorprende, sí nos indigna que este 13 de enero funcionarios de la alcaldía de Medellín borraron el mural con pintura gris. El argumento de Federico Gutiérrez es que este graffiti no es una expresión artística, sino que busca generar desorden, caos y poner fea y sucia la ciudad. Yo le digo, alcalde, el arte muchas veces incomoda y es rebelde, y eso no es una razón de peso para que sea censurado ni reprimido, como usted lo está haciendo. Y yo le pregunto, ¿este mural de Pablo Escobar en la Comuna 13 sí es expresión artística? Para que se garantice la memoria de las víctimas debería haber respeto por sus múltiples formas de expresión pública. ¿Quieren intentar esconder la verdad y la memoria? Hoy todo el país sabe que las buscadoras de La Escombrera siempre tuvieron la razón, y aunque quieran taparlo con pintura gris y aunque quieran negarlo hasta el cansancio, nosotros seguiremos hablando de esto. La historia les seguirá dando la razón a las víctimas y no nos cansaremos de dejarlo en evidencia. No le temen al arte, le temen a lo que representa, la verdad que los condena y al pueblo que no los dejará volver. No fue solamente pintura gris, esto fue desesperación porque les aterra la memoria colectiva. Vean ustedes por qué. Ayer este mural se alzó en Medellín como un grito colectivo de reivindicación y justicia a favor de las madres que enfrentaron con dignidad al Estado por sus hijos víctimas de las desapariciones forzadas, por quienes ya no están y por quienes todavía luchan para que esto jamás vuelva a suceder. ¿Y qué pasó? Pues que en medio de su desesperación por esta verdad que se cuenta a gritos en Colombia, como lo fascistas que son, lo borraron. Eso no solamente era arte, era reivindicación, memoria y justicia, lo que es demasiado peligroso para quienes construyeron su poder en la impunidad. Federico Gutiérrez se excusa con que no habían permisos para hacer el mural, pero ustedes y yo sabemos que está haciendo exactamente lo mismo que hizo en La Escombrera: encubrir. Y este concejal Guri del Centro Democrático, que se ve que es bastante mala persona, dijo que Medellín necesita mensajes positivos. Positivos como los falsos que dieron lugar a las más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, ¿cierto? Como lo dije, eso no fue solamente pintura gris, eso es un intento desesperado de borrar la memoria colectiva, porque saben que cada madre que alza su voz, que cada mural que denuncia y que cada ciudadano que recuerda es una amenaza para su narrativa de silencio y de miedo. Hoy borraron un mural con pintura gris, pues pintemos 1000 más, porque la memoria no se borra, la verdad no se calla y este pueblo no se rinde. Ante el gris que la alcaldía de Federico Gutiérrez quiere imponer como forma de ciudad, solamente una respuesta: cada muro borrado. Van a ser 1000 obras de arte pegadas en la ciudad, y esta semana se van a dar cuenta de la respuesta del pueblo medellinense.
La alcaldía de Federico Gutiérrez ha borrado el mural que diferentes colectivos artísticos habían realizado en honor a la escombrera y a las víctimas de las operaciones paramilitares que se llevaron a cabo a inicios del siglo XXI en Medellín. Esto reconfirma una vez más que Federico Gutiérrez no solamente le ha declarado la guerra al arte, sino que le ha declarado la guerra a las víctimas del conflicto armado, que incluso es a través del arte que pueden reavivar y dignificar los hechos históricos de los cuales fueron víctimas. Estas personas que ustedes ven aquí no tienen la culpa porque simplemente están cumpliendo órdenes. Pero a mí sí me gustaría saber cómo se sienten ellos al borrar el rostro y el homenaje de una madre, como lo habían pintado el día de ayer diferentes colectivos artísticos, teniendo en cuenta que esa madre había perdido a su hija en medio de operaciones como la Orión y la Mariscal, y aún sabiéndose por palabra misma de exparamilitares como alias Movilocho, que en esas operaciones estaban precisamente las AUC comandando al ejército y estaban arrojando a personas a la escombrera, constituyendo la fosa común más grande de Sudamérica. Lo peor es que cuando llegué al lugar de los hechos, empezaron todos a comunicarse a través de una radio de telecomunicación y a señalarme. Y enseguida, cuando las personas pasan por los carros y les gritan indignados, por ejemplo, censuradores, las personas se ríen de ello, es decir, se están riendo en la cara de quienes reivindican la memoria, de quienes defienden la verdad, de lo que ocurrió, por ejemplo, en lugares como La Escombrera, y a fin de cuentas se ríen también de los artistas, borrando el arte que han realizado de manera voluntaria, con todo su conocimiento y con todo su talento. ¿Cuál fue la discusión que hubo con la Operación Orión? Pues que se hizo coordinada con estructuras ilegales, con grupos paramilitares. Siendo Marta Lucía Ramírez dice, no, yo estuve en la planeación, Marta Lucía Ramírez era la ministra de Defensa, yo estuve en la planeación, dice ella, pero yo no me di cuenta que nada, ¿no? Pues obviamente eso fue en territorio donde se hizo esa operación conjunta entre grupos paramilitares. En esas múltiples guerras entre milicias, entre las milicias y los paras, entre la fuerza pública y las milicias, lo que queda claro es que la fuerza pública nunca tocó los grupos paramilitares, nunca los persiguió, nunca hizo nada. Había una actuación conjunta repetitiva, sobre todo con el bloque Cacique Nutibara, en toda esa zona del Valle de la Urra. Es que eso fueron como guerras simultáneas entre las milicias y los paramilitares y el Estado aliados, estos últimos dos, y luego entre los propios grupos paramilitares en esta guerra entre Doble Cero y Don Berna, o el bloque Metro y el Cacique Nutibara. Hubo muchos desplazados, muchos desaparecidos, muchos terminaron ahí, muchos no terminaron ahí, están en otras zonas del Valle de la Urra, pero muchos terminaron en La Escombrera. Entonces, al final lo que sucedió después de la Operación Orión, después de que salen los militares y llegan los paramilitares a colonizar toda esa zona, pues es la total impunidad. Nadie creía, hubo una situación en la cual la persona que reclamaba a una víctima le decía, no, es que su esposo, su hijo, su hija o su nieto, pues era guerrillo. Entonces, como era guerrillo, pues tocaba desaparecerlo. Entonces, los aislaron a mucha de esta población y no hubo ninguna investigación a fondo sobre el tema. Incluso el caso de Mario Montoya hoy está más emproblemado por los falsos positivos que por lo que pasó ahí en la Operación Orión. La señora Marta Lucía Ramírez ni siquiera tiene abierta una investigación. El expresidente Álvaro Uribe, pues sí, mucho que menos. Es decir, no hay nada de lo que pasó en la Operación Orión. Los problemas de Mario Montoya obedecen es al general lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Entonces, las víctimas de La Escombrera comenzaron a organizarse. Muchas se asociaron con ONGs internacionales o nacionales, comenzaron a promover denuncias y demás. Y hasta ahora es que en los macrocasos que tiene la JEP es que eso está comenzando a salir a la luz. Y aquí con una cosa, yo creo que hoy las víctimas ya no están pidiendo, justicia en el escenario de ver la gente presa. Lo que ya está deseando es poderle dar cristiana sepultura a sus familiares y saber si sus familiares se quedaron ahí o están en otro lado, porque vuelvo y repito, esto de la desaparición forzada es un crimen atroz, prolongado, continuo. Entonces lo que la gente pide, cuando uno habla con muchas víctimas, claro, todos piden justicia, pero ya no es el reclamo principal. Ya el reclamo principal es, déjeme saber si ahí está mi hijo, si ahí está mi hija, y déjemelo enterrar. Después vemos lo demás. Y la JEP está avanzando en este macro caso que la Fiscalía nunca quiso avanzar. Ni la Fiscalía de Osorio, ni la Fiscalía de Iguarán, ni ninguna Fiscalía
ni la de Néstor Humberto quiso avanzar. Vuelvo y repito, desde el 2008 se dio la primera orden de excavar en la escombrera y eso siempre removían algunos metros de tierra y quedaban así.